Bienvenidos a una nueva inmersión en las fuentes. Hoy tenemos sobre la mesa un tema que a simple vista podría parecer pura geografía urbana Ujú, o una simple anécdota de planificación de ciudades, ujú. pero que en realidad es un viaje en el tiempo alucinante. Vamos a sumergirnos en el distrito de Kitahama, en la ciudad de Osaka. Y es un destino fascinante. Yo estoy encantada de poder analizar esto hoy, porque para cualquiera que pase por allí en la actualidad, Kitahama parece simplemente el bullicioso centro financiero de la ciudad. Totalmente. Es el clásico paisaje urbano. Edificios altísimos de cristal, gente trajeada caminando a toda prisa, maletines, ya sabes, cafeterías de diseño. Lo típico de un distrito de negocios moderno. Exacto, es como el Wall Street de Osaka. Pero, a ver, lo que vamos a hacer hoy es rascar esa superficie, porque bajo ese asfalto y esos cristales tintados, este lugar es un escenario histórico monumental. Sí, sí. Es increíble. Es el punto exacto donde chocaron literalmente samuráis descontentos, oligarcas con sed de poder, mercaderes de medicinas del siglo XVII y, bueno, toda la maquinaria pesada de la modernización acelerada de Japón. Yo estoy asombrado con los datos que tenemos. Y para entender la magnitud de esto, nos estamos basando en una investigación académica tremendamente rigurosa titulada Investigación sobre Kitahama, Osaka. Ujú. Y hay que dejar claro desde el principio que no estamos ante el típico folleto turístico que te dice dónde comer el mejor sushi. Ya, desde luego que no. Es un análisis histórico muy profundo, respaldado por archivos municipales, registros exhaustivos de la época Meiji y estudios sociológicos. Entonces, nuestra misión de hoy es extraer las historias más impactantes de esa investigación. Vamos a identificar lugares reales, calles y edificios tangibles que cualquiera puede visitar. Y vamos a reflexionar sobre cómo unos pocos metros cuadrados de una ciudad pueden explicar toda la transición de un país aislado hacia la modernidad global. Es un privilegio poder analizar este material. Lo que hace que este estudio sobre Kitahama sea verdaderamente excepcional es cómo ilustra el concepto de capas culturales. Capas culturales. Eso es el ejemplo perfecto de cómo una ciudad vibrante no borra simplemente su pasado con una excavadora para construir el futuro, sino que lo superpone. En Kitahama, lo hipermoderno y lo profundamente antiguo coexisten en la misma calle. Pared con pared casi. Exactamente. A veces, compartiendo la misma pared. Vale, vamos a desgranar esto desde el principio. Y para ello tenemos que viajar a una sala llena de tensión, humo y negociaciones a puerta cerrada. Menudo salto en el tiempo. Sí, estamos a principios de la era Meiji, concretamente entre enero y febrero de 1875. Por dar un poco de contexto a quienes nos escuchan, Japón está atravesando una crisis política monumental. Ujú. El gobierno está al borde del colapso, completamente fracturado por debates intensísimos. Y el más divisivo de todos esos debates era el conocido como Sekanron. El Seikanron, sí. Para entender la tensión del momento, hay que recordar que la clase samurái estaba perdiendo sus privilegios rápidamente con la modernización del país. Claro, se quedaban sin su modo de vida. Exacto. El Seikanron era básicamente una propuesta muy agresiva para invadir Corea. El documento señala que algunos líderes pensaban que una campaña militar exterior daría un propósito a estos samuráis descontentos y unificaría el país. Una huida hacia adelante de manual. Totalmente. Pero la otra facción del gobierno argumentaba que Japón no estaba ni económica ni industrialmente preparado para una guerra de esa magnitud Lógico. y que la prioridad debía ser el desarrollo interno. Esta fractura fue tan brutal que provocó la dimisión en bloque de líderes clave del gobierno. O sea que el país que apenas estaba intentando sostenerse sobre sus nuevas piernas modernas se asomaba al abismo de una guerra civil. Menudo panorama. La situación pendía de un hilo. El Estado necesitaba desesperadamente estabilizar su gabinete antes de que todo saltara por los aires. Y aquí es donde entra nuestro distrito protagonista. Kitahama. Eso es. En medio de este caos absoluto, las grandes figuras del gobierno que se quedaron, como Okubo, Toshimichi o Ito Hirobumi, deciden que tienen que reunirse en secreto con los disidentes políticos que habían dimitido, como Kido Takayoshi. Ujú. ¿Y dónde deciden hacer esta cumbre secreta, de un mes de duración? Desde luego no en la capital. No en un palacio imperial en Tokio, sino en un restaurante de lujo en Kitahama. Y ese detalle geográfico no es casualidad en absoluto. Eligieron Osaka, y específicamente este distrito comercial, porque era el centro neurálgico económico. Claro, el dinero estaba allí. Exacto.
El poder político, que estaba en Tokio, necesitaba desesperadamente el respaldo del poder económico de Osaka para sobrevivir. Y lo fascinante aquí es que este encuentro, que ha pasado a la historia como la Conferencia de Osaka, dio lugar al nacimiento del constitucionalismo japonés. Es decir, que diseñaron las bases del Estado moderno entre platos de comida tradicional y tazas de sake. Básicamente sí. De esas reuniones en el restaurante surgieron acuerdos fundamentales. Acordaron crear el Genroin. Que era una especie de senado, ¿no? Eso es, funcionaba como una asamblea legislativa temprana. Y también crearon el Daishin-nin, que fue la precursora directa de la Corte Suprema de Japón. Evitaron la guerra civil y sentaron las bases de un gobierno representativo. Pero la investigación que estamos analizando hoy pone un gran asterisco en todo esto. ¿No fue un final feliz de cuento de hadas de todos dándose la mano? En absoluto. Las fuentes académicas subrayan algo crucial. Fue un compromiso sumamente frágil. Ujú. Bajo la superficie de ese acuerdo constitucional, lo que realmente se estaba fraguando era un reparto de poder entre los propios oligarcas de la era Meiji para mantener el control. El texto nos demuestra que la transición hacia la política moderna en Japón no fue una evolución natural y pacífica. Fue un proceso lleno de inestabilidad, tensiones al límite y pactos cogidos con pinzas en salas privadas. Exactamente. Resulta fascinante pensar que, al viajar a Japón, no se trata solo de ver templos o cruces peatonales abarrotados. Hay mucha historia invisible. Un detalle increíble que casi nadie nota es que el lugar donde se fraguó ese futuro político sigue en pie hoy. Es una maravilla. La sede principal de ese restaurante, llamado Kagairo, todavía existe en la zona de Kitahama 1-chome. Sigue funcionando como un ryotei, que es un restaurante tradicional japonés de altísimo nivel y muchísima discreción. Y es un claro ejemplo de cómo la historia de alto nivel se esconde a plena vista en el tejido urbano. Ya te digo. Los archivos de historia oral citados en el estudio muestran cómo estos espacios comerciales privados en Osaka funcionaban en la práctica como extensiones del Parlamento. Y quienes caminan por esa calle hoy pueden admirar la impresionante arquitectura de estilo Meiji del restaurante. Es una locura imaginar que mucha gente pasa por allí, ve un sitio elegante para cenar, y pasa por alto por completo que si esas paredes no hubieran albergado esas negociaciones, bueno, la historia de toda Asia habría sido drásticamente diferente. Y claro, todo ese nuevo entramado político y constitucional necesitaba financiación. No se puede construir un Estado moderno y un ejército nacional solo con buenas intenciones y leyes. Hace falta dinero. Se necesita capital a una escala industrial. Lo que nos lleva directamente a la siguiente capa de nuestra inmersión. Pasamos de la política de trastienda al ladrillo, el té británico y el nacimiento del capitalismo puro y duro. Un cambio de escenario total. El documento da un salto en el tiempo hasta 1912, a finales de la era Meiji, y se centra en la construcción de lo que hoy se conoce como el edificio retro de Kitahama. Originalmente lo encargó un corredor de bolsa y luego pasó a manos de un rico comerciante. Pero lo que rompe los esquemas es el diseño. Así es. En medio del paisaje de Osaka levantaron un imponente edificio de oficinas de estilo occidental. Pero no un estilo cualquiera. Estaba inspirado directamente en la arquitectura de Glasgow, en Escocia. Y aquí me pregunto, ¿por qué Glasgow exactamente? Podrían haber elegido París o Londres, que eran capitales más obvias. Es una excelente pregunta, y la respuesta del documento dice mucho de la mentalidad de la época. Glasgow era en ese momento uno de los grandes motores industriales y de construcción naval del mundo. Ah, claro, industria pesada. Exacto. Japón quería emular ese tipo específico de músculo industrial y comercial. Pero si conectamos esto con el panorama arquitectónico general, vemos algo mucho más profundo. Claro, no era simplemente copiar por copiar porque la fachada quedara bonita. Para nada. El documento académico argumenta que estas estructuras no eran meras imitaciones ciegas, representaban una asimilación cultural muy estratégica. Hay que recordar el concepto del sakoku. Esos más de 2 siglos donde Japón estuvo herméticamente cerrado al comercio exterior. Y a la influencia occidental, sí. Al salir de ese aislamiento, el país sentía la inmensa presión del colonialismo occidental acechando en Asia. Tenían que demostrar que estaban al mismo nivel para que no se los comieran vivos, básicamente. O te modernizas o te colonizan. Tal cual. Adoptar la arquitectura de estilo escocés para un edificio financiero era una declaración de intenciones diplomática y económica. Una exhibición de poder.
Era una forma de decirle a las potencias occidentales: entendemos perfectamente las reglas del capitalismo moderno, dominamos vuestros símbolos de poder económico y estamos listos para sentarnos en la misma mesa de juego. Y el tablero de juego principal estaba literalmente cruzando la calle. Justo enfrente de este edificio escocés se encuentra la Bolsa de Valores de Osaka. Otro lugar clave. El estudio detalla que fue fundada un poco antes, en 1878, por una figura legendaria, el industrial Godai Tomoatsu. Y aquí hay un detalle geográfico que me parece poesía pura. A ver. Construyeron la bolsa exactamente en el mismo lugar donde, durante la época feudal de Edo, operaba el gigantesco mercado del arroz. Ese detalle es vital para entender Osaka. El mercado del arroz de Dojima y Kitahama no era un simple mercado de abastos. No iban ahí a comprar el saco para hacer la cena. No. Operaba con contratos a futuro, donde la gente compraba y vendía los derechos sobre cosechas que aún no se habían recolectado. De hecho, la investigación destaca que muchos economistas lo consideran el primer mercado de futuros del mundo. ¡Qué barbaridad! Por lo tanto, la transición es física y simbólica. El lugar donde los mercaderes especulaban con sacos de arroz pasó a ser el corazón donde los corredores de bolsa intercambiaban acciones corporativas. Es la evolución perfecta del capital. Para quienes busquen lugares para explorar en la vida real, esta es una intersección mágica. Completamente. El edificio retro de Kitahama es hoy, irónicamente, un salón de té de estilo británico registrado como bien cultural. Es posible entrar, pedir unos pasteles tradicionales, tomar una taza de té y disfrutar de unas vistas impresionantes a la rosaleda del Parque Nakanoshima desde un ventanal de 1912. Y el hecho de que haya sobrevivido y se haya adaptado para ser un salón de té es un testimonio de la resiliencia de la ciudad. El estudio señala que Osaka sufrió inmensamente durante las fluctuaciones económicas del siglo XX. ¿Y los bombardeos? Y los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, claro. La supervivencia de estos edificios de ladrillo entre gigantes de acero modernos es casi un milagro urbano. Totalmente. Y si sales de tomar ese té y miras enfrente, tienes el enorme edificio cilíndrico de la Bolsa de Valores, con la estatua de bronce de Godai Tomoatsu vigilando la calle. Es el escaparate perfecto de la globalización. Una postal del progreso. Pero claro, si queremos entender de verdad el ADN comercial de esta zona, el documento nos obliga a retroceder todavía más. Dejamos atrás los ladrillos del siglo XX y nos sumergimos de lleno en la era Edo, allá por 1624. Y aquí es donde entramos en el barrio adyacente a Kitahama, conocido como Doshomachi. Es una transición fascinante en la investigación, porque pasamos del gran capital financiero a un sector muy específico y crucial. La medicina. La medicina, exacto. La historia arranca con un comerciante de la ciudad de Sakai llamado Konishi Kichemen. Este hombre llega a Doshomachi y establece un gremio comercial que recibe el nombre de Yakushu Nakama. Y ojo, porque no era un club de comerciantes simpáticos haciendo trueques. Para nada. Eran palabras mayores. Este grupo consiguió el beneplácito oficial del mismísimo shogunato para tener el control absoluto. Un monopolio total y hermético sobre la inspección, fijación de precios y distribución de todas las medicinas de Japón. Todas. Tanto las que llegaban en barcos extranjeros como las que se producían localmente pasaban por sus manos. Y aquí es donde la investigación académica expone un debate historiográfico complejo e imparcial. Ante la palabra monopolio, la reacción inmediata suele ser pensar en algo negativo. Claro, yo me pongo a pensar y digo, si un solo grupo controla todas las medicinas del país, seguramente los precios estaban inflados. Se ahogaba la competencia y al final el ciudadano de a pie que necesitaba un remedio para la fiebre salía perdiendo. ¿No frenó eso la innovación médica en Japón? Pues el texto señala que esa es precisamente la postura de una corriente de historiadores. Argumentan que el control férreo retrasó la adopción de nuevas prácticas. Sin embargo, el estudio aporta una perspectiva contraria muy potente que también debemos considerar. A ver. Hay que entender el contexto del siglo XVII. El problema principal en esa época no era la falta de competencia, era la proliferación de medicinas falsificadas o adulteradas que suponían un peligro público real. Entiendo. Gente vendiendo veneno disfrazado de cura. Exacto. El shogunato necesitaba a alguien que pusiera orden en el caos. A cambio del monopolio, el gremio de Doshomachi garantizaba el control de calidad absoluto. Vale. Tiene sentido.
en unas pocas calles. Es como si hubieran creado la infraestructura de una industria a nivel nacional por decreto. Esa es la clave. Siglos después, cuando Japón abrió sus fronteras y se enfrentó a la medicina y farmacéutica occidental moderna, no tuvieron que empezar de cero. Ya tenían la base. La base de distribución, la red de contactos y el capital ya estaban centralizados en Doshomachi. Eso facilitó enormemente que Japón pasara de importar medicinas occidentales a desarrollar su propia y potentísima industria farmacéutica nacional. Es increíble. Básicamente las raíces de los gigantes farmacéuticos japoneses que hoy operan a nivel mundial nacieron en esos gremios cerrados del período Edo. Así es. Y visualmente, para quienes tengan la oportunidad de visitarlo hoy en día, es una maravilla. Doshomachi sigue siendo la capital indiscutible de la industria farmacéutica en Japón. Caminar por allí es toparse con lo que llaman la calle de los museos. Ujú. Por ejemplo, está el museo de la corporación Mitsubishi Tanabe Pharma, donde explican toda esta evolución desde las hierbas tradicionales hasta los laboratorios de última generación. Y justo en medio de esos laboratorios y oficinas corporativas millonarias, encontramos el cuarto punto clave de nuestro análisis, un punto que revela una dinámica urbana espectacular. Sí, el contraste es brutal, porque en esa misma zona, compartiendo espacio con los rascacielos farmacéuticos, está el santuario Sukuna Hikona. Dedicado específicamente a la deidad sintoísta de la medicina y la curación. Es que tienes la ciencia comercial más puntera pared con pared con la tradición espiritual más antigua. Y este no es un caso aislado en la zona. A medida que Kitahama y Doshomachi se transformaron de barrios gremiales de madera a distritos financieros de asfalto y cristal, el desarrollo urbano fue imparable. Imparable. Sin embargo, el estudio detalla cómo el paisaje religioso no fue simplemente arrasado por las excavadoras del progreso. De hecho, cualquiera que camine por allí un martes a mediodía verá una marea de salarymen, ejecutivos con el café en la mano, corriendo de una reunión a otra. Parece el triunfo definitivo del pragmatismo moderno. Totalmente. Pero si se presta atención a los callejones minúsculos, a los patios interiores de las torres de oficinas o incluso a huecos encajados en las esquinas de los bancos, aparecen joyas ocultas maravillosas. Pequeños santuarios. Altares a veces del tamaño de una caja grande, acompañados de una sencilla linterna de piedra tradicional o la figura de un zorro. Los famosos zorros que indican un santuario Inari. Eso es. Y lo que te deja sin palabras no es solo que la arquitectura moderna haya respetado ese metro cuadrado sagrado, sino que la gente los usa. Están vivos. Es muy habitual ver a un alto ejecutivo detener su marcha apresurada, dejar su maletín en el suelo un segundo, cerrar los ojos frente a este microsantuario y hacer una breve inclinación o rezo antes de volver al frenesí de la bolsa o las finanzas. Y el documento analiza esto maravillosamente. Para un observador externo o un turista despistado, estos pequeños santuarios, encajados entre el hormigón, pueden parecer simples elementos decorativos, una nota de color, pintoresca o mera superstición. Algo para la foto de Instagram. Exacto. Pero el análisis académico sostiene que representan una resiliencia cultural extraordinaria. No es folclore vacío. Es una identidad que se niega a desaparecer. Exacto. Es el testimonio vivo del espíritu comercial de la época de Edo, resistiendo el empuje de la modernización de posguerra. ¡Qué interesante! En la mentalidad sintoísta, muchos de estos santuarios, especialmente los de Inari, estaban ligados originalmente a las buenas cosechas agrícolas. Con el tiempo, y esto es muy curioso, la buena cosecha pasó a significar éxito en los negocios. Claro, la cosecha moderna es el dividendo a final de año. Muestran que, en la psique profunda de la ciudad, el éxito capitalista y el equilibrio espiritual no son conceptos opuestos en absoluto. ¡Qué reflexión más profunda! Entonces, si damos un paso atrás y miramos el cuadro completo que pinta esta investigación, es alucinante. En un solo código postal, tenemos la historia política de la nación respirando en las salas de tatami del restaurante Kagairo. Tenemos la evolución económica mundial reflejada en los ladrillos escoceses y la bolsa de valores. Así es. Vemos el salto científico en las calles farmacéuticas de Doshomachi y palpamos la resiliencia espiritual en esos santuarios ocultos. Es un microcosmos perfecto de la modernización. Lo cual nos lleva a la conclusión del metaanálisis que ofrece el propio documento. A ver, Si buscamos el hilo conductor que une a los políticos, los arquitectos, los mercaderes de medicinas y los oficinistas rezando, nos topamos con una sola palabra: ¿cuál? adaptación. Ni rendición ni rechazo frontal. Precisamente. La historia de Kitahama es el estudio de caso definitivo sobre cómo una sociedad gestiona el impacto de una influencia externa masiva.
Cuando Japón se enfrentó a la presión colonial, a los métodos financieros occidentales y a la ciencia extranjera, no capituló borrando su identidad. Pero tampoco se cerró en banda negando el progreso. Fue un proceso tremendamente sofisticado de absorber el conocimiento externo, modificarlo para que encajara en sus propias estructuras y utilizarlo para fortalecerse. Es como un arte marcial a nivel cultural y macroeconómico. Utilizar la fuerza de la influencia externa a tu favor. Una gran analogía. Creo que el gran mensaje que destilamos de todo este papeleo académico es que el turismo o el simple interés por las ciudades puede ser infinitamente más rico de lo que pensamos. Resulta fascinante pensar que se puede caminar por una acera que literalmente sirvió de lienzo para diseñar el Japón moderno. Totalmente. Entender estas capas de las que hablábamos al principio transforma la manera en que vemos el entorno urbano. Y la verdad es que invita a nuestra audiencia a mirar con otros ojos la próxima vez que tengan la oportunidad de estar frente a un gran edificio financiero o un viejo restaurante tradicional. Hay que buscar las historias en los rincones. Sin embargo, y para ser fieles al rigor crítico del texto que hemos manejado hoy, hay una última reflexión ineludible que los propios investigadores señalan como un vacío historiográfico, y es algo en lo que merece la pena detenerse a pensar antes de despedirnos. ¿A qué te refieres exactamente? ¿Qué se ha quedado en el tintero en los archivos de la ciudad? Si repasamos todo lo que hemos extraído hoy, las historias documentadas, las placas de bronce en las calles, los registros de propiedad, todo eso pertenece a las élites. Hemos hablado de líderes políticos decidiendo el destino de millones en salas privadas. Hemos hablado de gremios monopolísticos avalados por líderes militares, de magnates de la industria que levantaron bolsas de valores e importaron arquitectura de lujo. Claro, la historia la escriben los que tienen el capital y el poder, y la construyen en piedra. Exactamente. Y esto deja mucho que reflexionar para quienes nos escuchan. Hoy paseamos por las impecables calles de Kitahama, maravillados por las imponentes estatuas de los millonarios y la elegancia de los restaurantes donde cenaban los fundadores del país. Sí. Pero al levantar la vista hacia esos colosos de cristal y ladrillo, resulta inevitable preguntarse por la gente que literalmente puso esos ladrillos. La mano de obra invisible. ¿Qué hay de los obreros que construyeron las vías? ¿De los empleados menores que cargaban los pesados fardos de medicina en Dosomachi? ¿De la inmensa clase trabajadora que sostuvo esa explosión de modernidad? Sus nombres no están en los archivos del gobierno, ni tienen grandes santuarios a su medida. Pero su esfuerzo es el verdadero cimiento bajo todo ese asfalto y poder financiero. Es una pregunta que queda flotando en el aire. Es el eco silencioso que siempre deberíamos intentar escuchar cuando caminamos por las calles de la historia oficial. Una reflexión final verdaderamente poderosa para cerrar nuestro análisis de hoy. Ojalá quienes nos escuchen se lleven esta pregunta en su próximo viaje. Hasta nuestra próxima inmersión.